Mi novia besó a su mejor amigo frente a todos durante nuestra boda. Todo terminó terriblemente mal. Me llamo Pedro, tengo 31 años, y hasta hace poco estaba comprometido con Ariel, de 25. Nunca hubo infidelidades comprobadas, ni rupturas, ni situaciones extremas. De hecho, si alguien me hubiera preguntado semanas antes de la boda si estaba seguro de casarme, probablemente habría dicho que sí sin dudar demasiado. Pero hay algo importante que siempre estuvo ahí, desde el principio, y que con el tiempo fue tomando más peso del que yo quería admitir. Su mejor amigo, Héctor. Ariel y Héctor no eran amigos comunes. No se habían conocido en una etapa reciente ni en un contexto específico como el trabajo o la universidad. Se conocían desde el jardín de niños. Literalmente crecieron juntos. Tenían una historia compartida que abarcaba casi toda su vida. Ese tipo de vínculo, en teoría, debería ser algo positivo. Pero en la práctica, la dinámica entre ellos nunca me terminó de parecer del todo normal. Desde que conocí a Ariel, noté que Héctor tenía un lugar muy particular en su vida. No era solo cercanía o confianza. Era algo más difícil de definir, pero muy evidente en la forma en la que interactuaban. Por ejemplo, Ariel hablaba de él constantemente. No importaba el tema de conversación, siempre encontraba una forma de mencionarlo. Lo usaba como referencia emocional, como punto de comparación, incluso como validación. Héctor siempre me apoyó, Héctor sabe cómo soy realmente, Héctor nunca me haría sentir así. Al inicio no le di importancia. Pensé que era normal cuando alguien tiene un amigo de tantos años. Pero poco a poco empecé a notar detalles que me hacían ruido. El contacto físico entre ellos era frecuente y, en ocasiones, excesivo. Abrazos largos, demasiado largos. Cercanía constante. En reuniones, tendían a separarse del grupo para hablar entre ellos, como si existiera una burbuja aparte donde el resto no importaba. Recuerdo una escena muy clara de los primeros meses de relación. Estábamos en una reunión con varios amigos. Ariel estaba conmigo, todo normal, hasta que llegó Héctor. En cuanto lo vio, se levantó de inmediato, lo abrazó con una intensidad que no había visto antes, y se quedaron así varios segundos. No dije nada en ese momento, pero lo registré. Con el paso del tiempo, ese tipo de situaciones dejaron de parecer aisladas y empezaron a formar un patrón. Cuando Héctor estaba presente, yo pasaba a segundo plano. No siempre de forma evidente, pero sí lo suficiente como para notarlo. Conversaciones en las que yo quedaba fuera, decisiones donde su opinión tenía más peso, momentos donde parecía que la conexión principal no era conmigo. Intenté hablarlo con Ariel en varias ocasiones. Siempre de forma calmada. Le decía que había cosas que me incomodaban, que necesitaba entender mejor su relación con Héctor, que sentía que había límites poco claros. Su respuesta era predecible. Decía que estaba exagerando, que estaba interpretando mal las cosas, que Héctor era como un hermano para ella. Repetía esa idea una y otra vez, como si eso fuera suficiente para cerrar cualquier discusión. Pero, siendo honesto, no se comportaban como hermanos. Aún así, decidí seguir adelante. No porque estuviera completamente tranquilo, sino porque quería que la relación funcionara. Pensaba que tal vez mis dudas eran inseguridades mías, que no tenía sentido sabotear algo que en muchos otros aspectos sí funcionaba. El tiempo pasó y la relación avanzó hasta el punto en el que decidí proponerle matrimonio. Ariel aceptó sin dudar. Fue un momento emocional, con lágrimas, abrazos y planes a futuro. En ese momento, elegí enfocarme en eso y no en las dudas que había acumulado. Empezamos a organizar la boda meses después. Y fue ahí donde las cosas empezaron a volverse más evidentes. Ariel dejó claro desde el inicio que Héctor tenía que tener un papel importante en la boda. No solo como invitado, sino como alguien cercano durante todo el proceso. Quería que participara en decisiones, que estuviera presente en reuniones, que tuviera un espacio especial dentro de la celebración. Eso me incomodó. Intenté plantearlo de forma razonable.
Le dije que entendía su relación, que no tenía problema con que estuviera presente, pero que sentía que estaba ocupando un lugar que no le correspondía dentro de algo que se suponía era de nosotros dos. La conversación no terminó bien. Ariel se molestó. Me dijo que no entendía su historia con Héctor, que estaba siendo egoísta, que no podía simplemente tratarlo como a cualquier otro invitado. Como en otras ocasiones, terminé cediendo. No porque estuviera de acuerdo, sino porque no quería escalar el conflicto a semanas de la boda. Me convencí de que tal vez estaba exagerando, que lo mejor era dejarlo pasar. Durante los preparativos, Héctor estuvo presente en muchas decisiones. Opinaba, sugería, intervenía. Pero lo más relevante no era eso, sino que Ariel validaba todo lo que él decía. Hubo momentos en los que sentía que mi opinión tenía menos peso que la de él en mi propia boda. Aún así, seguí adelante. Porque cancelar una boda no es una decisión simple. Hay dinero invertido, familias involucradas, expectativas. Y también hay una parte emocional que te empuja a continuar, incluso cuando algo no encaja del todo. El día de la boda llegó. Todo estaba organizado. El lugar, la decoración, los invitados. La ceremonia fue normal. Intercambiamos votos, anillos, sonrisas. Ariel se veía feliz. Yo intentaba mantenerme en esa misma línea. La recepción empezó sin problemas. Música, comida, conversaciones. Nada fuera de lo esperado. Hasta que Ariel pidió el micrófono. Dijo que quería agradecer a las personas importantes en su vida. Empezó con su familia, algunos amigos cercanos, y luego hizo una pausa. Miró hacia una de las mesas. Y dijo el nombre de Héctor. Le pidió que se acercara. Desde ese momento, algo empezó a sentirse extraño. Héctor se levantó y caminó hacia ella con total naturalidad. No parecía sorprendido por la situación, lo cual ya era raro. Ariel empezó a hablar de él. Pero no era un agradecimiento común. Habló de su infancia, de cómo crecieron juntos, de todo lo que habían vivido. Su voz empezó a quebrarse. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Decía que él siempre había estado ahí, que era una de las personas más importantes de su vida. El ambiente cambió. Ya no parecía un discurso típico de boda. Había algo más, algo que no terminaba de encajar. Yo estaba de pie a su lado, escuchando, pero cada palabra que decía me hacía sentir más desplazado. Hasta que ocurrió. Ariel, llorando, se acercó a Héctor. Lo abrazó. Y sin dudarlo, lo besó. No fue un beso en la mejilla. Fue un beso directo. Frente a todos. Antes siquiera de que yo, su esposo, la hubiera besado en ese momento de la celebración. El salón quedó en silencio. Y en ese instante, todo lo que había ignorado durante años dejó de ser una duda. El silencio que se formó después del beso no fue inmediato, pero cuando llegó, fue absoluto. Fue como si todo el ruido de la boda, la música, las conversaciones, las risas, se hubiera apagado de golpe. Nadie entendía lo que acababa de pasar, pero todos sabían que algo estaba muy mal. Yo fui el primero en reaccionar. ¿Qué fue eso? Le dije, sin gritar, pero con una tensión que incluso yo mismo noté en mi voz. Ariel me miró como si no entendiera el problema. Literalmente como si no hubiera hecho nada fuera de lo normal. Amor, dijo, con un tono tranquilo, casi condescendiente, así nos llevamos. Es de cariño, no tiene nada sexual incluido. Hubo murmullos inmediatos entre los invitados. No eran susurros discretos. Era ese tipo de ruido colectivo cuando muchas personas hablan al mismo tiempo tratando de entender algo incómodo. Yo me quedé mirándola. Procesando. ¿Así nos llevamos? Repetí, incrédulo, ¿me estás diciendo que eso es normal? Ariel suspiró, como si yo fuera el que estaba exagerando. Pedro, por favor, no hagas esto aquí. No es lo que piensas. Pero ya no importaba lo que no era. Lo que importaba era lo que sí había pasado. Y lo que llevaba tiempo acumulándose. Sentí como todo lo que había ignorado durante años empezaba a encajar de golpe.
Dime algo, le dije, ahora más directo. ¿Esto lo hacen desde antes? La pregunta quedó en el aire. Por un segundo pensé que iba a negarlo. Pero no. Ariel simplemente me miró y asintió. Sí. Ese sí no fue fuerte. No fue dramático. Pero fue suficiente para que todo el ambiente cambiara aún más. Los murmullos crecieron. Alguien soltó un qué, bastante claro desde el fondo. Miré a Héctor. Él, en lugar de mostrarse incómodo o arrepentido, simplemente se encogió de hombros. Todo el tiempo, dijo. Y entonces el murmullo dejó de ser murmullo. Se convirtió en ruido. Personas volteándose entre sí, comentarios más claros, caras de sorpresa, incomodidad, incredulidad. Algunos incluso se levantaron de sus asientos. Yo ya no sentía solo incomodidad. Sentía una mezcla de enojo, humillación y algo más difícil de describir. ¿Todo el tiempo? Repetí, ¿y tú creías que eso no era importante decirlo? Ariel frunció el ceño. Estás sacando las cosas de contexto. ¿De contexto? Respondí, ahora sí elevando la voz. Acabas de besarte con él frente a todos en nuestra boda. No es lo que crees, insistió. No tiene nada que ver contigo. Esa frase. No tiene nada que ver contigo. Fue probablemente una de las cosas más absurdas que pude escuchar en ese momento. Claro que tiene que ver conmigo, le dije. Soy la persona con la que te estás casando. Y te estoy eligiendo a ti, respondió ella rápidamente. ¿Qué más quieres? Esa respuesta no calmó nada. Al contrario, lo empeoró. Esto se acabó, dije. No fue una amenaza. No fue una frase impulsiva. Fue una decisión. ¿Qué? Preguntó ella, ahora sí mostrando molestia real. La boda. Esto. Todo. Se acabó. El ambiente se volvió aún más tenso. Ariel soltó una pequeña risa, pero no era de nervios. Era de burla. Eres ridículo, dijo. De verdad. Ridículo e inseguro. Eso fue lo que detonó todo. Porque hasta ese momento, había estado intentando mantener cierto control. Pero esa forma de invalidar completamente la situación. No. ¿Inseguro? Respondí. Después de lo que acaban de admitir. Antes de que pudiera continuar, una voz intervino desde un lado. Ya estuvo bien. Todos voltearon. Era una de las hermanas de Ariel. No parecía sorprendida. No parecía incómoda. Parecía cansada. Estoy harta de ocultarlo, dijo, con un tono firme. Estos dos llevan años acostándose. El silencio volvió. Pero esta vez fue más pesado. Más denso. ¿Qué? Dije, casi en automático. La hermana continuó. Los he escuchado varias veces. No es algo nuevo. Algunas personas se llevaron la mano a la boca. Otras empezaron a hablar más fuerte. La situación ya no era confusa. Era clara. Miré a Ariel. Esperando, tal vez, que lo negara. Que dijera algo. Lo que fuera. Pero no lo hizo. No negó nada. En cambio, suspiró. ¿Y qué tiene de malo? Dijo. Esa frase. ¿Cómo que qué tiene de malo? Respondí, completamente incrédulo. Era algo, hizo una pausa, buscando palabras, como una práctica. Para aprender. Para ser mejor en la cama. Hubo reacciones inmediatas en todo el salón. Algunos se rieron por la incomodidad. Otros simplemente negaban con la cabeza. Le tengo mucha confianza a Héctor, continuó. Por eso lo hice. En ese momento, Héctor soltó una risa. No fue una carcajada exagerada. Fue peor. Fue una risa corta, burlona. Como si toda la situación le pareciera absurda. Y eso fue suficiente. No lo pensé. No lo medité. Simplemente reaccioné.
Di un paso hacia él y le solté un golpe directo en la cara. El impacto fue claro. Héctor retrocedió, llevándose la mano a la nariz. La sangre empezó a salir casi de inmediato. Los gritos no tardaron en aparecer. Alguien gritó y hey, desde un lado. Otro dijo, sepárenlos. Héctor intentó reaccionar, pero antes de que pudiera hacer algo más, varias personas intervinieron. 2 de mis amigos me sujetaron por los brazos. Otros 2 hicieron lo mismo con él. Suéltame. Gritó Héctor, intentando soltarse, con la voz alterada y la nariz sangrando. Tranquilízate. Le gritaban quienes lo sostenían. Yo también intentaba liberarme. No para seguir golpeándolo necesariamente, sino porque toda la tensión acumulada necesitaba salir de alguna forma. El salón, que minutos antes era una boda, ahora era un caos total. Gente de pie, discusiones, gritos, algunos grabando con el celular, otros intentando calmar la situación. Ariel estaba a un lado. Mirando todo. Sin intervenir. Sin decir nada. Y en ese momento, mientras varias personas me sujetaban para evitar que todo escalara aún más, entendí que lo que había pasado no era un error, ni un mal momento. Era la realidad que había estado ignorando todo este tiempo. Todo se había salido completamente de control. Las personas seguían sujetándome, aunque yo ya no estaba intentando lanzarme otra vez contra Héctor. La adrenalina empezó a bajar poco a poco, pero lo que la reemplazó fue algo más pesado, una sensación de vacío mezclada con una claridad incómoda. Miré a Ariel. Seguía ahí, de pie, como si nada de lo que estaba pasando fuera realmente grave. Eso fue lo que terminó de romper cualquier cosa que quedara. Lárgate, le dije. No grité. No lo necesitaba. Pero fue lo suficientemente claro como para que lo escuchara. Ella frunció el ceño. ¿Qué? Que te largues, repetí. Se acabó la boda. Aquí termina todo. Algunos invitados dejaron de hablar por un momento al escuchar eso. Otros ya estaban demasiado metidos en el caos como para reaccionar. Ariel soltó aire por la nariz, molesta. Estás haciendo un espectáculo innecesario. No respondí de inmediato. Simplemente la miré, tratando de entender cómo podía seguir minimizando todo. Pero antes de que la discusión continuara, otra voz irrumpió. Un grito. ¿Qué está pasando? Todos voltearon. Era una mujer que estaba sentada unas mesas atrás. Hasta ese momento había permanecido en silencio, completamente pálida, como si apenas estuviera procesando lo que había escuchado. Era la novia de Héctor. Pocas personas sabían que estaba ahí. Y menos aún conocían su situación. Estaba embarazada. Se levantó de golpe, visiblemente alterada. Tú me dijiste que eso de los besos era normal, le gritó a Héctor. Dijiste que era una forma de cariño, que no significaba nada. Héctor no respondió. No tenía cómo. Pero nunca me dijiste que te acostabas con ella. Continuó la mujer, ahora con la voz quebrándose. Nunca. El salón volvió a llenarse de murmullos, pero esta vez con un tono distinto. Ya no era solo sorpresa. Era tensión real. La mujer llevó una mano a su abdomen, respirando con dificultad. Yo acepté muchas cosas, dijo, porque te amaba. Pero esto. No terminó la frase. Se tambaleó. Alguien intentó acercarse, pero no alcanzó. Se desmayó. El impacto del cuerpo contra el suelo resonó más de lo que debería en ese silencio cargado. Todo volvió a cambiar. Ahora ya no era solo un escándalo emocional. Era una emergencia. Varias personas corrieron hacia ella. Alguien pidió una ambulancia. Otros intentaban reaccionar sin saber bien qué hacer. Héctor, aún con la nariz sangrando, dejó de resistirse. Déjenme ir. Dijo, desesperado. Es mi novia. Pero nadie lo soltó de inmediato. Yo me quedé ahí. Mirando la escena. Sin moverme. Sin decir nada. Como si todo ya estuviera demasiado lejos de mí.
Se llevaron a la mujer de urgencia. La boda terminó en ese momento. No hubo cierre, no hubo despedidas formales. Solo gente saliendo en silencio, en grupos pequeños, comentando lo que acababan de presenciar. Lo que había empezado como una celebración, terminó como algo completamente distinto. Los días siguientes fueron confusos. No hablé con Ariel. No quise. Tampoco intenté entender más. Sentía que ya había entendido suficiente. Pero la historia no terminó ahí. Porque lo que pasó en la boda empezó a tener consecuencias fuera de ese momento. La novia de Héctor estuvo hospitalizada. Y días después, se supo lo peor. Perdió al bebé. La noticia corrió rápido. Y con ella, también llegó otra cosa. El padre de la mujer. Él no había estado en la boda. No sabía nada de lo ocurrido en tiempo real. Pero cuando se enteró, la reacción no fue tranquila. No fue racional. Fue directa. Buscó a Héctor. Y cuando lo encontró, lo golpeó. No fue una pelea breve ni algo que alguien pudiera separar fácilmente. Fue una agresión intensa, cargada de rabia acumulada. Héctor terminó en el hospital. Con lesiones graves. Actualmente está en terapia intensiva. Eso fue lo que me dijeron. No lo he ido a ver. No tengo intención de hacerlo. Pero no fue el único. El padre de la mujer también encontró a Ariel. Y aunque no fue algo del mismo nivel, sí hubo una reacción. Le dio una cachetada. Una sola. Pero suficiente para que todo escalara aún más. El hombre fue detenido. Ahora está en la cárcel. Y lo más extraño de todo es que, según supe después, Ariel conocía a esa familia desde hace años. Eran cercanos. Había una relación previa que hacía todo aún más complicado. No fue algo al azar. No fue una coincidencia. Era un círculo que, de alguna forma, ya estaba conectado desde antes. Todo terminó mal. No hay una forma más simple de decirlo. No hubo reconciliación. No hubo cierre emocional. Solo una cadena de eventos que se salieron de control y que terminaron afectando a muchas más personas de las que inicialmente estaban involucradas. A veces pienso en qué habría pasado si hubiera tomado decisiones distintas antes. Si hubiera puesto límites más claros. Si hubiera hecho caso a las señales. Pero la realidad es otra. Ignoré muchas cosas. Y al final, todo explotó en el peor momento posible. El día que se suponía iba a ser el inicio de algo, terminó siendo el cierre definitivo. Actualización. Ha pasado aproximadamente un mes desde todo lo que ocurrió en la boda. No tenía intención de volver a escribir, pero muchas personas me han estado preguntando qué pasó después, especialmente con Héctor. La verdad es que la situación no mejoró. De hecho, empeoró. Durante las primeras semanas, todo fue confuso. Yo me alejé completamente de Ariel y de cualquier persona relacionada con ella. Cambié rutinas, dejé de responder mensajes, incluso evité salir más de lo necesario. No quería saber nada. Pero la información empezó a llegar de todas formas. Primero, por amigos en común. Luego, por gente que estuvo en la boda. Y después, directamente por familiares que también se enteraron de lo que pasó. La pregunta más frecuente era la misma: ¿qué había pasado con Héctor? Y ahora ya hay una respuesta definitiva. Héctor falleció. No resistió las lesiones que le provocó la golpiza. Estuvo en terapia intensiva varios días, pero su estado era demasiado grave. Finalmente, murió. Cuando me enteré, no supe exactamente cómo reaccionar. No sentí alivio. Tampoco tristeza como tal. Fue más bien una sensación extraña, difícil de describir. Como si todo hubiera llegado a un punto que ya no tenía retorno. Algo que empezó como una traición terminó en algo mucho más grande. Después de eso, la situación legal se complicó aún más. El padre de la novia de Héctor, quien había sido detenido, logró fugarse. No tengo detalles exactos de cómo ocurrió, pero lo que sí sé es que ya no está bajo custodia. Y eso cambió completamente el panorama para varias personas involucradas.
especialmente para Ariel. Según lo que me han contado, después de que se confirmara la muerte de Héctor, empezaron a surgir reportes de que el padre de la mujer estaba buscándola. Al principio, eran solo rumores. Luego, dejaron de serlo. Al parecer, fue visto siguiéndola en al menos una ocasión. También hubo llamadas. No sé exactamente qué se dijo en esas llamadas, pero sí sé que fueron suficientes para que Ariel tomara una decisión inmediata. Se fue de la ciudad. No dio muchos detalles. Simplemente desapareció de su entorno habitual. Cerró redes, dejó de responder a la mayoría de las personas, y se fue. Todo por seguridad. Irónicamente, esa es la primera vez que escucho que tomó una situación en serio. No he tenido contacto con ella desde el día de la boda. Y después de todo esto, no tengo intención de hacerlo. En cuanto a mí, he intentado volver a la normalidad poco a poco. No ha sido sencillo. No solo por lo que pasó ese día, sino por todo lo que vino después. Nunca imaginé que algo así terminaría con consecuencias tan graves. Si alguien me hubiera dicho, antes de la boda, en que iba a terminar todo esto, no lo habría creído. Pero pasó. Y ahora solo queda seguir adelante, con todo lo que eso implica.